En esta ocasión tenemos a una persona muy especial entre nosotros. Tenemos al pastor Juan Zurroca, que es licenciado en Teología y tiene un máster en Educación. Bienvenido, pastor Juan. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y con todos los espectadores. Es mutuo. Quería hacerle una pregunta. Generalmente, pues, las personas en diferentes aspectos tienen incentivos, ya sea en el deporte, ya sea en el cine y ya sea en otros aspectos. Pero usted eligió la fe, la creencia en Dios. Sí. Quería saber cuál fue su incentivo, cuál fue lo que le llamó para elegir ello. Pues es verdad, Barry. Efectivamente, para tener una buena calidad de vida, la persona necesita un nivel de entusiasmo, de alegría, de felicidad, de intensidad en las cosas que hace, ¿verdad? Porque si no, aun teniendo todo, hay gente que se suicida, se tira por la ventana, ¿verdad? De manera que hace falta ese fuego, esa intensidad, podríamos llamar, ¿no? Yo lo encontré en la fe, en la Biblia. El mensaje de la Biblia para mí fue una sorpresa, ¿no? Y invito a todos los espectadores a que hagan la prueba, que tomen su Biblia y la lean con interés y sin prejuicios, y pueden encontrar una experiencia espiritual muy profunda. A mí me gusta mucho este texto bíblico que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Es un texto impresionante y me encanta por este símbolo del fuego, ¿no? Que avives el fuego ese que está en ti, ¿no? Claro. Y que incluso los cristianos quizá tienen una experiencia espiritual profunda y con el paso del tiempo esa experiencia se va apagando. Quizás muchos que nos ven han sentido esa experiencia, tener fe, una esperanza fuerte, confianza en Dios, y la vida va como flotando en esa esperanza, en ese sentimiento espiritual, ¿verdad? Y estás por encima de un montón de cosas negativas, por encima de pecados, teniendo victorias. Sin embargo, llega otra época en la vida, ¿no? Una temporada en la cual ese fuego como que se va apagando, como que nos falta ese fuego, esa energía, ¿no? Esa vitalidad en la fe. Y aquí viene este llamado de la palabra de Dios que dice: te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Y me parece un consejo de Dios para cada uno de nosotros. Porque sin ese fuego, la vida es muy gris, es muy triste, ¿verdad? Es como una canción que no tuviera música. ¿Te imaginas, Barry? Una canción que no tuviera música, la gente la hablaría, pero no sería lo mismo. Claro. Cambia mucho cuando podemos cantarla con la música, ¿verdad? Así es. Cambia completamente. Pues quizá las letras son bonitas, pero sin la música no es lo mismo. Así también, aun la vida cristiana, aunque una persona quisiera ser fiel a Dios y hacer todo correcto, si no tiene este fuego, si no tiene este entusiasmo, esta alegría, esta energía, pues esa vida cristiana va a ser muy triste. Yo me atrevería a decir que si ese fuego no está, entonces no hay vida cristiana. Hay un asentimiento intelectual, hay unas ganas de ser fiel a lo que Dios dice, pero en realidad no somos fieles. Porque lo primero que dice Dios es: amad, ¿no? Que amemos. Y viene de ese sentimiento, viene todo lo demás. Por eso me encanta este símbolo del fuego. Aviva el fuego que hay en ti. Así que animo a todos nuestros espectadores. Tú también, aviva el fuego que hay en ti, para que la esperanza cristiana nos dé esa energía, ¿no? Ese entusiasmo, que es lo que hace realmente la vida diferente. El cristianismo hace blanco y cambia la vida de la persona. Y es ese fuego, ese sentimiento especial, el que hace que las cosas cambien, el que hace que tengamos ganas de compartir el mensaje cristiano, que tengamos victorias, ¿no? Que podamos mejorar nuestro carácter, superar los problemas que nos da las relaciones con la gente, ¿verdad? Tener victorias en eso, saber poner paz, ser pacificadores y estar por encima de las tristezas y de las cosas que podríamos decir que destruyen nuestra alegría, nuestra esperanza. Yo creo en este fuego. Si este fuego no está,
estamos en un problema, hay que buscarlo. Claro, hay que ser constante, ¿no? Todos los días, alzándolo, 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 para que cada vez sea un poco más fácil. Pero esto tiene un inicio. ¿Cómo fue en usted este inicio? Pues este inicio fue precisamente porque alguien tenía ese fuego, ¿no? Podríamos llamar fervor, porque la palabra fervor en realidad es un hervor, es que algo está hirviendo, ¿verdad? ¿Y por qué estaba hirviendo? Pues porque le pusieron fuego, ¿verdad? Y es así como funciona, así de sencillo. Podemos hacer mucha teología sobre esto, pero al final la realidad es, en la práctica, que ese fuego debe estar ahí. Y ese fuego lo produce la presencia de Cristo en el corazón. Un milagro, es una presencia espiritual, ¿verdad? Entonces, por nosotros mismos, ¿ese fuego no puede salir? ¿O necesitamos a Dios? Necesitamos a Dios, porque ese fuego es la presencia de Cristo en el corazón. Como está escrito por todo en la Biblia, ¿no? Que es en nuestro corazón donde Dios se hace presente y donde Dios nos da nuevos sentimientos. Y es extraordinario. Solo que una persona se tome unas copas, pues su carácter va a variar bastante, su conducta va a cambiar mucho. Si se toma un café, pues también va a cambiar su conducta. Y cuanto más, si Jesús viene en el corazón, esa presencia espiritual cambia todo. Y lo que pasó fue que había un compañero de trabajo, alguien que trabajaba en un negocio al lado de donde yo trabajaba, y él me hablaba. Él se llamaba Abel. Y él me hablaba, y yo no quería ser cristiano. En aquella época yo era un joven ateo, no era creyente y no quería ser cristiano. Él me hablaba de la Biblia, me explicaba las cosas que él estaba descubriendo, y yo siempre le llevaba la contraria, no quería creer. Sin embargo, yo veía en él ese fuego, yo veía ese entusiasmo en él. Había algo que le estaba haciendo feliz. Y yo pensaba, pero este chico, ¿por qué es tan feliz? Y yo no soy feliz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y claro, al estudiar la Biblia, descubrí que era lo que estaba pasando. Es ese milagro. El ser humano es físico y es también espiritual. Entonces esa presencia, ese cambio espiritual, tiñe la vida de un color totalmente diferente. De ningún sentido tendrían los mandamientos, las reglas, las normas, sin ese sentimiento de fervor en el corazón, sin ese fuego tan bonito, ¿verdad? Pues es interesante. Pero muchas personas piensan de que Dios es un Dios destructor, es un Dios de un fuego consumidor, pero que la Biblia dice de que es un Dios purificador. ¿Me podría responder ello? Sí, es una pregunta muy interesante porque en la Biblia dice a veces que Dios es un fuego, ¿verdad? Un fuego consumidor, destructor. Sin embargo, también se dice que es un fuego purificador, que nos purifica como el oro, y nos deja como el oro. Pues la respuesta es que los dos. Dios es un fuego purificador y un fuego destructor. Podemos decir que Dios purifica lo bueno porque destruye lo malo. Lo malo queda destruido por la presencia de Dios y lo bueno queda purificado por ese fuego. Dice la Biblia que Dios, cuando traiga su reino, destruirá todo lo malo de este mundo por fuego, ¿no? Lo quemará, quedará destruido por fuego, ¿verdad? Pero es que antes, en el día de hoy, tiene que purificarte a ti y destruir todo lo malo por fuego también. Está escrito en la Biblia que Dios desea destruir todo lo malo en ti y realizar la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. La obra de la santificación, es decir, que el carácter se vaya haciendo más parecido al de Jesús, al modelo de Jesucristo, quien siempre estuvo en llamas, con un amor intenso por los hombres, con una compasión, con una paciencia, ¿verdad? Ese es nuestro ejemplo. Entonces el fuego destruye lo malo para purificar lo bueno. Entonces son como pruebas, quizás como enfrentamientos del día a día para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Sí. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son situaciones en las cuales nos resulta un poco más difícil ser fieles. No hace falta que sea un gran disgusto, una catástrofe, una calamidad, algo que te hace llorar. A veces sí, pero a veces
es algo agradable. A veces la prueba es algo que realmente te gusta, y la prueba es ser fiel a Dios cuando querrías hacer algo que te gusta y a Dios no le gusta. Por lo tanto, nuestra sociedad nos bombardea hoy con muchas cosas agradables que nos gustan, ¿verdad? De forma que en el confort resulta más difícil ser fiel a Dios. Claro, hay tantas cosas en el mundo, ya sea personas, ya sea ambientes, sitios, costumbres, creencias que nos apartan de Dios. Se habla del pecado virtual, que muchas veces he oído, pero me han dicho cada uno diferentes formas. ¿A qué se refiere eso? El pecado virtual, pues yo llamo pecado virtual a un pecado muy corriente hoy en día, gracias a la tecnología. Y es el participar o asentir en pecados que son graves, pero que no caemos en ellos de forma material, no estamos ahí, sino que estamos presentes de forma virtual, mediante la televisión, las películas, el cine, el internet, la radio, las lecturas, los libros, las revistas, ¿verdad? A veces son videojuegos, ¿verdad? En videojuegos una persona puede robar, puede matar, puede mentir, y como es un videojuego parece que no pasa nada. En realidad solo lo hemos hecho de forma virtual. Voy a poner un ejemplo. Si vemos una película de Hollywood, ¿no? Y estamos metidos en la película, estamos tan metidos en ella que incluso si hay una escena triste, podemos llorar incluso. Nuestras emociones están ahí. Es como si nos hubieran metido la espiga esta de Matrix en la cabeza, sí. Y estamos conectados. Es verdad que físicamente no estamos allí, pero mentalmente sí. Y si alguien te molesta, harás, estoy ahí, ¿no? Y si hay algo humorístico, te vas a reír porque estás ahí. Si hay una escena sexual, pues también hay una respuesta física y mental. De manera que estamos como conectados a esa escena que está sucediendo y de forma virtual estamos participando. Quizás están preparando un atraco, ¿no? Están los gángsters preparando un atraco en la película y tú estás ahí, escuchando todo, como si estuvieras en la misma mesa, ¿verdad? Claro. A medio metro de ellos. Quizás hay una escena de violencia y tú estás ahí, virtualmente, eso sí, pero tú estás ahí asistiendo y de alguna forma disfrutando de todos esos pecados que aparecen en la película. Quizás hay una escena de adulterio y tú estás ahí. Quizás hay prostitución, ¿verdad? Quizás hay engaños, abusos, crímenes, muertes, ¿verdad? Toda una serie de cosas de las cuales un cristiano debería estar alejado. Y es verdad, tú no estás ahí, pero de forma virtual estás ahí. Y quizás vas a pagar por alquilar esa película o por ir al cine, vas a pagar para todas esas sensaciones. Hoy en día, las películas comerciales, las series, todo esto, pues contiene una gran cantidad de pecados en ellas. Y nosotros elegimos verlo, pero podemos elegir no verlo, no participar de todos esos pecados virtuales. Dijo Jesús que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya estás adulterando con ella. ¿Recuerdas el texto bíblico? Sí. Nuestros oyentes lo recordarán. ¿Qué es eso? Es el pecado virtual. Es decir, solo sucede en la cabeza. Imaginemos ese hombre que pasa a una mujer bonita y él se fija en ella y empieza a fantasear. Jesús nos enseña que ya ha adulterado en su corazón. Ese es el pecado virtual. Es cierto que no llegó a la práctica física del pecado, pero en su mente le dijo que sí y se recreó en él. Ese recrearse en el pecado, para Jesús, es que ya nos identificamos con el mal, estamos abriendo las puertas, nuestra mente se ensucia y nosotros estamos llamados a ser santos. Por eso, dice la Biblia, que el varón de Dios es apartado del mal. Si el mal está aquí, él se va. Tiene que irse por otro sitio. Al otro lado. Si el mal está aquí, él se va para el otro lado. Escapa. El varón de Dios es apartado del mal. Claro. Y los hijos de Dios están llamados por Jesús a ser predicadores de su mensaje, de su reino. Predicadores de santidad, predicadores del bien, ¿verdad? Sin embargo, hay en nuestra sociedad predicadores del enemigo, predicadores del diablo, que predican el pecado en las más hermosas formas. En las películas es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Claro. En un adulterio, pero es que hay adulterios que los espectadores le dicen prácticamente en su corazón,
que suceda, quieren que suceda. ¿Por qué? Porque el marido de ella es malo, ¿verdad? A veces es mala persona, y ella es buena, y ha encontrado un chico que es bueno. Es verdad que no es su marido, pero son tan guapos, y entra la música, ¿verdad? Sí. Y el espectador está deseando ese adulterio. Es verdad que es hermoso, la música es hermosa, los chicos son guapos, la escena es poética, pero al final es un pecado. Y por muy bonito que sea, un pecado es un pecado. Es un pecado. Tú imagínate, Barry, que alguien ha robado un banco y el juez dijera, es verdad, este señor ha robado un banco, pero lo ha robado de una forma artística. Ha sido un robo genial, ha sido tan bonito que aunque ha sido un robo, está perdonado. ¿Qué te parece? Imagínate. O un crimen. No, es que ha sido un crimen genial, un crimen con tanto arte, ¿verdad? No podemos hacer que las cosas por ser bonitas o agradables, ¿verdad?, dejen de ser pecado. Por lo tanto, yo animo a todos los que nos escuchan a que estén atentos al pecado virtual, para que los medios de comunicación no se conviertan en una auténtica universidad del pecado, que vayan entrenando nuestras mentes al mal. Muchas mujeres y hombres también ven todos los días las telenovelas, ¿no? Esos culebrones, ¿verdad? Sí. Que están ahí. Y eso está saturado de pecados también. Hay muchos adulterios, engaños, mentiras, abuso, violencia, toda una serie de cosas malas de las cuales deberíamos estar alejados. Sin embargo, las personas se enganchan y están viendo todos esos pecados diariamente. Y encontramos que en el Edén, Eva escuchó a la culebra. Sí. Y hoy Eva escucha al culebrón. Hoy escucha al culebrón y también se queda ahí a escuchar como Eva hizo. Se queda a escuchar argumentando que al fin y al cabo solo es un pensamiento, solo es un pecado virtual. Pero para Jesús eso es grave. Quiero leer acerca de esto lo que nos explica la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo honesto. En esto debemos orientar nuestra mente y no acostumbrarnos a ver tanto pecado virtual solamente porque es costumbre en nuestra sociedad, solamente porque es lo habitual, porque todos lo hacen. No, dice la Biblia que el hombre de Dios es apartado del mal. En todos los aspectos, ¿no? Sí. Muy bien. Nosotros, pues tenemos que ser ejemplo y como usted dice, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, a los sitios que vamos, porque justamente eso que nos incita a hacer ciertas cosas. Este fervor de Jesús, acercándose a Él constantemente, día a día, en cada instante, ¿hace a las personas más cariñosas, más amantes de su prójimo? Sí, ese fuego que nos da el Señor, ese fervor que nos hace limpiar nuestra vida de todo, también nos da esa calidez. La persona que tiene la presencia del Señor, ¿no?, esa persona no se comporta igual que antes. Tiene más cariño por las personas, es más amable. Tiene que ser por fuerza una persona más amante. Y en eso se nota si una persona ha sido realmente transformada. No se nota solamente por las reglas que cumple, sino por cómo es su corazón, ¿verdad? Claro, cómo aprecia a las personas, que es paciente, que es pacificador, ¿verdad? Es un cambio rotundo, que me imagino. Que me imagino que tendrá muchas historias de muchos cambios de personas, pero ¿nos puede contar una especialmente? Pues sí, la verdad es que he conocido muchas personas también que han sido transformadas por Dios. Y algunas vidas han sido realmente espectaculares. Conozco a una chica canadiense, ella se llama... aquí su nombre, se me ha olvidado ahora. Melissa Harding. Melissa Harding, ella con solo 25 años, ella tomó la decisión de ser misionera. Melissa terminó sus estudios en Canadá y se fue a Bolivia para iniciar un orfanato y poder cuidar de esos niños, ¿verdad? De manera que, aunque no tenía dinero para eso,
sí tenía ese calor en su corazón, ¿no? Ella era hija de misioneros, había visto los problemas que tenían muchos niños allá y se dedicó a cuidar de ellos. Y tenía un plan, tenía que ir allá y encontrar una finca para poner ese orfanato y luego ir a Estados Unidos y hacer 6 meses de recogida de fondos en las iglesias para la construcción. Entonces, lo que hizo fue, se fue a Bolivia y buscando la tierra, su vecina tenía 4 hijos y enfermó. Y Melissa empezó a cuidar a los 4 niños que tenía la vecina. El caso es que la mujer se iba poniendo más y más mal y Melissa iba cuidando más ya como una segunda madre a los niños. Y al final su vecina murió. Y Melissa se quedó al cargo de los 4 niños. Así es que llamó a Estados Unidos y dijo, ¿ya ha empezado el orfanato? Dijeron, ¿cómo que ha empezado el orfanato? Pues sí, porque ya tengo 4 niños que cuidar y no me puedo marchar. Así es que me tengo que quedar aquí. Y efectivamente otros se tuvieron que encargar de hacer esa campaña, ¿verdad? Y recoger fondos. Y ella pudo comprar esa tierra y se fue allá sin medios. Plantó una tienda de campaña, literalmente, y ahí se metió con los 4 niños. Y ese era el orfanato, una tienda de campaña. Pero ella no los dejó, porque ella tenía ese calor en su corazón. Y no los abandonó, y siguió adelante. Y eso fue de inspiración para otros, que también fueron a ayudarla, fueron voluntarios, llevaron medios, llevaron ladrillos, ¿verdad? Y con el tiempo se formó. La tienda de campaña estaba ahí en el año 2005, en agosto del 2005, ¿verdad? Y solo 3 años después ya estaban levantados los edificios, ¿verdad? Y hoy tenemos un orfanato adventista que se llama Familia Feliz en Rurrenabaque, Bolivia, que funciona muy bien, que tiene todos los niveles de la educación primaria y tiene ahora educación secundaria también. Y ahí se le da a los niños una educación y una educación cristiana también. Y esta vida es un ejemplo, podríamos decir, espectacular, claro. Pero muchas otras personas, sintiendo ese calor, se han dedicado a hacer cosas interesantes por los demás, ¿no? Podría explicar de los Season, era una pareja norteamericana, los 2 eran enfermeros, y los enfermeros ganan bastante dinero en ese país. Sin embargo, ellos decidieron irse de misioneros, vendieron su casa, y cuando llegaron allá, a Guyana, concretamente Guayana, pues ellos con el dinero de su casa construyeron una escuela y se hicieron un apartamento ahí para vivir. De manera que ahora ellos dirigen esa escuela adventista que da educación a personas que no tendrían ninguna opción de educarse en las selvas de Guayana. Y es un centro misionero que enseña a la gente el amor de Dios y la vida cristiana. Y así podríamos hablar de cantidad de personas que han puesto en marcha ese fuego, ese calor por los demás. Esa entrega completa, ¿no? Pues es realmente hermoso. Tantas personas que no saben qué hacer en este mundo y cuando se acercan a Cristo, pues ya saben qué hacer. Como última pregunta, quisiera pues darle un mensaje a la gente respecto a que mantenga ese fervor, que lo inicie y que constantemente, poco a poco, que lo mantenga para que vea esta persona lo que Dios hace en su vida. Pues sí, hay un texto que me impresiona, que es en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está diciendo, no os conforméis con lo que hagan todos, ni siquiera con lo que hagan todos los cristianos, los que hagan la gente alrededor, sino transformaos, que haya una renovación de vuestra mente, porque nuestro ejemplo no son los que nos rodean, nuestro ejemplo es Jesucristo, Jesús, cómo Él vivió, cómo Él hablaba, cómo hacía, cómo trataba a la gente. Y eso es impresionante, ¿eh? Claro. Por eso yo animo a todos a que miren a su alrededor, y seguro que verán gente que sufre, ¿verdad? Y que puedan trabajar por ellos, que puedan sentir ese fuego, que limpien su vida del todo pecado, del virtual, del material y de todos, ¿verdad? Claro. Para que nuestra vida esté preparada para el regreso de Jesús, cuando Jesús traiga su reino, ¿no? Y recuerdo un estudiante que tuve en un curso de salud que yo impartía en Estados Unidos, tuve un estudiante, él se llama
se llama Ramírez, César Ramírez. Y este hombre era cristiano y él me contó cómo entró el Evangelio en su comarca. Y esa es una historia hermosa de cómo el fuego puede transformar tu vida y la vida de los demás. Porque aquel hombre llegó a esa zona de Guatemala, una zona en la que no había protestantes, ni adventistas, ni nada. Solo había una religión oficial y era la que todos debían cumplir. Algunos habían perdido su vida por intentar una religión protestante, ¿verdad? Habían perdido su vida a machetazos. Y eso la gente lo sabía, había un miedo. Así eran las cosas en aquella comarca. Claro. Entonces él dijo, pues yo voy a predicar el Evangelio. Cogió su Biblia y andaba visitando las casas y ofreciendo estudiar la Biblia y dar el mensaje de salvación. Claro, había el prejuicio, ¿verdad? Claro. Una religión diferente. Pero él siguió. Sabía que era a riesgo de su vida, pero él continuó mostrando la verdad a la gente, ¿no? Y resulta que un día él estaba limpiando su campo de maíz y entonces aparecieron 4 hombres con machetes. Sí. Y entonces él dijo, le dijeron, ponte de pie porque venimos a matarte. Y él sabía que hasta ahí había llegado su libertad religiosa, ¿verdad? Así es. Entonces él les dijo, si vienen a matarme, permítanme que ore primero. Y se puso a orar. Y se puso a orar, pidió por él, dio gracias a Dios, pidió por aquellos hombres que iban a cometer un crimen, pidió perdón, que Dios les perdone. Pues cuando él se levantó, esos 4 macheteros se fueron corriendo de miedo, aterrorizados. Y él se dio cuenta que había vivido un milagro, algo había pasado sobrenatural. Y este hermano se volvió a su casa contento. Y entonces cogió su Biblia y dijo, si estos no me han hecho nada, entonces ya no tengo de qué temer. Y fue predicando por todas las aldeas el mensaje de la Biblia, invitando a la gente a dejar la superstición y todas esas tradiciones medievales. Entonces inició grupos de estudio bíblico y a los pocos años había una iglesia adventista allí en la cual se predicaba la palabra de Dios, la Biblia y la Biblia sola. Y él estaba ahí sentadito en la puerta, ¿verdad? En la puerta y viendo llegar al primer anciano para abrir la iglesia. Y el primer anciano le dice, oye, ¿recuerdas que un día vinieron a matarte? Y dice, sí, ya lo creo que vinieron a matarme. No se va a olvidar. Y le dice el anciano, pues yo era uno de ellos. ¿Tú? Y él no había podido reconocerle. ¿Tú? Y dice, sí. ¿Y ves los 3 diáconos que vienen por ahí? Pues ellos eran los otros 3. De manera que él no había podido reconocerlos. Y le dijeron, ¿pero qué te pasó cuando te levantaste de la oración? Tenías la cara transformada y nos moríamos de miedo, nos fuimos corriendo. Y luego cuando viniste a nuestra casa y llamaste con la Biblia en la mano, sabíamos que venías de Dios. Por eso ese fuego incendió toda la comarca, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con nosotros, que esta experiencia afecte a muchos otros. Hermosa esperanza ante un mundo que parece cada día más caótico. Pues, Pastor Juan, le damos las gracias por haber estado aquí. Encantado. Haber respuesto a estas preguntas que muchas personas, pues como yo, la tenemos. Gracias a los telespectadores por estar aquí, ya que hay muchas cosas que Dios quiere para nosotros, pero solamente hay que aceptarlo. No es nuestra fuerza, sino es Dios en nosotros. Muchas gracias.